Listo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por venir a una nueva ponencia de biómicas. El día de hoy nos acompaña la magíster Karen González, que nos va a hablar acerca de biomateriales poliméricos. Un poquito acerca de Karen, es que ella es magíster con la especialidad en química por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha colaborado en publicaciones científicas relacionadas a materiales poliméricos de origen biológico. Ella es especialista en nanobiomateriales para la aplicación potencial en el campo energético. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos, elaboración de documentos técnicos relacionados a proyectos de investigación e innovación y de desarrollo tecnológico. Muchas gracias, Karen, por poder presentar el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos puedas compartir tu ponencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, Ana. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias por la invitación. Voy a comentarles un poco acerca de las investigaciones en las cuales he trabajado, un poco de mi background y les he preparado una pequeña presentación en la cual vamos a hablar un poco acerca de los biopolímeros que podemos encontrar en la naturaleza, así como otras estructuras naturales que pueden servirte como inspiración para poder desarrollar diferentes tipos de materiales, los cuales lo puedes utilizar, por ejemplo, en aplicaciones biomédicas. Vamos a tocar algunos puntos de cuáles serían esas aplicaciones biomédicas en las cuales puedes utilizar diferentes estructuras biológicas. Entonces, ahora voy a compartir. Ahí voy. Antes de comenzar, les comento un poco acerca de mí. Bueno, yo estudié química en mi pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego empecé a trabajar en todo lo que es proyectos de investigación como parte del equipo técnico acerca de proyectos que tenían que ver con la extracción de diferentes polímeros naturales a partir de diferentes recursos. He trabajado desde cianobacterias, algas, tubérculos, diferentes tipos de recursos con el fin de poder obtener polímeros naturales y a partir de estos polímeros desarrollar diferentes materiales de diferentes formas, ya sea desde partículas a diferentes escalas, por ejemplo, a escala nanométrica, micrométrica, láminas o bioplásticos, lo que ahora no conocemos como bioplásticos, también hidrogeles, que son estos tipos de materiales que no tienen una forma ni líquida ni sólida, sino están como en el intermedio, ¿no? Seguro ustedes deben recordar o han visto, no sé si alguna vez han jugado con estos dinosaurios que venían de este tamañito y que tú los colocabas en el agua y expandían su volumen, pero a grandes rasgos y tú podías ver y jugar con ellos. O incluso ahora hay estos materiales meramente decorativos, por ejemplo, para mesas, ¿no? Hay como, vienen como que en forma circular y tú las puedes, como bolitas, y tú las agregas en un recipiente con agua y luego estas aumentan su volumen e incluso hay de colores y todo, ¿no? O sea, hay de diferentes usos para este tipo de materiales. Y bueno, y luego también luego pasé a hacer mi maestría. La maestría la hice en química con una beca gracias al Concitec. Hice la maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y luego he hecho estancias de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros en Madrid, en la cual también vi todo el tema de caracterización de estos biomateriales que les menciono, que se fabrican a partir de polímeros naturales, ¿no? Eso es un poco acerca de mis pasos hasta ahora. Y luego, bueno, ahora soy docente en la Universidad de UTEC, ¿no? Y
Bueno, el día de hoy vamos a comentarles acerca de los biomateriales, esta palabra que tanto he repetido. Entonces, para poder ubicarnos en lo que es un biomaterial, vamos a conocer como un biomaterial aquel material que está diseñado para poder utilizarlo en contacto de algún sistema fisiológico que tiene el fin de poder ayudar al usuario final, al paciente o la persona que va a utilizar ese biomaterial. Pero ¿para qué lo utiliza? Para poder reparar algún tejido u órgano de manera ya sea parcial o total. Entonces, el fin es que pueda aumentar la calidad de vida del usuario, ¿no? Mediante este reemplazo ya sea parcial o total. Y en biomateriales hay infinidades de ejemplos, comerciales y no comerciales, y otros en investigación. Vamos a ver ahora algunos ya conocidos, ¿no? Algunos biomateriales conocidos y otros biomateriales basados en polímeros naturales y también en estructuras biológicas que podemos encontrar a nuestro alrededor, ¿no? Y que sirven como inspiración ya sea para desarrollar nuevos biomateriales o para utilizar esas estructuras, ¿no? Algunos desperdicios de algunas actividades que tienen que ver con recursos, con el uso de recursos naturales que uno puede aprovechar con un enfoque más tecnológico. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Existían los biomateriales antes de Cristo? O sea, ¿desde cuándo es que existen biomateriales? ¿La madera en aquellos tiempos podía ser utilizada como biomaterial? ¿Cómo curaban, suturaban sus heridas en aquellos momentos? O en el caso de algún bueno, actualmente algún problema a nivel odontológico, uno va y asiste a un odontólogo, pero en aquellos momentos, ¿qué se hacía? ¿No? Entonces, todas estas preguntas, sí, efectivamente, en esos momentos existían los biomateriales. Por ejemplo, para poder hacer algún tipo de reemplazo a nivel odontológico, utilizaban este marfil. A partir del marfil podían hacer este tipo de implantes, así como conocen a los piratas, ¿verdad? Entonces los piratas utilizaban, por ejemplo, este tipo de madera, por ejemplo, para utilizarlas como patas de palo. Y en el caso de suturas se utilizaban fibras naturales, por ejemplo, del gusano de seda, que más adelante les voy a mostrar, para poder utilizarlos como fuente natural para poder suturar heridas en aquellos momentos. La pregunta es, ¿por qué el gusano de seda, por ejemplo? ¿Por qué utilizarlo? Entonces todo eso va más allá de su función. Porque si uno empieza a estudiar qué cosa es el gusano de seda, te vas encontrando que es un material natural que está formado de proteínas. Entonces, este tipo de biomateriales al contacto con la piel no causan algún tipo de reacción negativa o algún tipo de rechazo. Entonces, por eso es que eran viablemente usados en aquellos momentos. Claro que ahora conocemos toda esta teoría y esta base científica del por qué usar este tipo de materiales, ¿no? Pero en aquellos momentos era simplemente ver y usar aquellos materiales que a simple vista, de manera cualitativa, no generen algún rechazo o algún cambio negativo en el cuerpo, ¿no? Y así, como los ejemplos que he dado, hay diferentes ejemplos que utilizaban en aquellos momentos años y años antes de Cristo, ¿no? Y ya conforme las cosas pasaban y evolucionaban, los biomateriales también han evolucionado desde utilizar una pala de madera para hacer como un implante hasta poder utilizar y fabricar, por ejemplo, para el reemplazo de caderas, ¿no? Este tipo de estructuras metálicos, bueno, en este caso son placas óseas, y otras diferentes estructuras metálicas, por ejemplo, para el reemplazo de cadera. Por ahí de repente alguien tiene algún familiar
A veces esto es más común para personas, adulto mayor, algún abuelito, abuelita, algún familiar, que ya de repente en algún momento sufrieron algún tipo de accidente y ahora utilizan algún tipo de placas óseas o tuvieron algún tipo de intervención y tuvieron que reemplazar la cadera, ya sea en un enfoque parcial o total, ¿no? Esos también son biomateriales que se utilizan para poder ayudar al paciente, ¿no? En diferentes, por ejemplo, en esto son fracturas óseas, ¿no? Entonces así hay diferentes tipos de materiales que han ido evolucionando a través del tiempo. Estos, por ejemplo, como les menciono, son ejemplos en un caso de biomateriales metálicos. También en el caso de aplicaciones cardíacas, seguro por ahí alguien conoce a alguien que tiene un marcapasos, por ejemplo, lo de la canción, bueno, no es un marcapaso, pero seguro conocen por ahí la canción. Y también existen, por ejemplo, válvulas cardíacas y entre otro tipo de biomateriales metálicos, ¿no? Que ahora se desarrollan y que se utilizan ampliamente. Así como hay metálicos, también hay cerámicos. Entonces, es algo probable que todos hayamos ido al odontólogo y que seguro tengamos algún tipo de resina, ¿no? Como parte de las curaciones a nivel de los dientes, ¿no? Así como hay este tipo de resinas, que ahora son resinas, antes eran un tipo de amalgama, ¿no? Basadas en mercurio y otro tipo de sustancias, pero conforme han ido evolucionando y buscando alguna manera más estética, ahora resulta que ya no se utilizan este tipo de amalgamas basadas en mercurio, sino que ahora son resinas, ¿no? Para todo el tema de curación a nivel odontológico. Y en algunos momentos también a nivel odontológico, en el caso que extraigan algún diente, ¿no? Para esos huecos, esas zonas, se utilizan este tipo de cerámicos, como ven en pantalla, ¿no? Que ayudan a poder evitar que todo ese, llamémosle, vacío que queda al retirar el diente, sufrir algún tipo de extracción. Y así como hay biomateriales cerámicos, metálicos, estos otros que son parches, cuando tú de repente sufres algún tipo de inflamación, irritación, ¿no? Vendados, por ejemplo, basados en silicona. Pero no solo la silicona se utiliza para este tipo de parches, sino también para este tipo de implantes. Los implantes, por ejemplo, oculares, muchas veces son, algunos son buscados de manera estética, pero otros sí son medicados o sí son muy necesarios, porque en algunas ocasiones los ojos no tienen la suficiente mucosa para mantenerlo hidratado. Entonces se busca en este tipo de implantes, por ejemplo, basados en silicona, que son los llamados hidrogeles, ¿no? Que pueden retener cierta cantidad de agua y que se puede utilizar para aplicaciones oculares, para poder suministrar y mantener todo el ambiente ocular humectado, ¿no? Entonces, este tipo de materiales se utilizan ya sea de manera estética o también medicada. Donde también encontramos este tipo de biomateriales poliméricos, porque ya la silicona es un polímero, ya pasamos de metales, cerámicos, ahora polímeros, justo en el reemplazo de cadera, justo en esta zona de acá, para darle flexibilidad a todo el sistema del reemplazo de la cadera, se utilizan también otro tipo de polímeros. En este caso, el que se utiliza es el polietileno. ¿Por qué no todo puede ser de metal? Porque si no, no les daría la flexibilidad a esta zona del reemplazo. Entonces, es posible utilizar una combinación de biomateriales, ¿no? Para distintos propósitos. Uno de ellos es, como se le muestro en imagen, ¿no? Para el reemplazo de cadera.
Entonces, ya hemos visto metales, cerámicos, polímeros, un poco de polímeros sintéticos, y ahora sí vienen los polímeros naturales. ¿Dónde encontramos los polímeros naturales? En miles de recursos renovables. Tú ves un recurso renovable e internamente lo más probable es que tenga un polímero, ya sea celulosa, almidón. La celulosa, por ejemplo, está contenida en plantas, el almidón en diferentes tipos de tubérculos, incluso legumbres, frutas. El quitosano, por ejemplo, que vemos en pantalla, es un polímero que no se extrae directamente de un recurso renovable, sino que se deriva de otro polímero que se llama la quitina. La quitina es la que deriva de los exoesqueletos de los crustáceos. Entonces la quitina deriva directamente de los esqueletos de crustáceos y tú a partir de la quitina, mediante procesos, tú puedes obtener el quitosano. El punto de obtener el quitosano es que es más soluble en agua. Y al ser más soluble en agua, puede ser utilizado para fabricar distintos materiales. Es un poco más manejable, llamémoslo así. Por eso es que se centran muchas investigaciones en el uso del quitosano. Y también porque se ha visto que el quitosano presenta propiedades antibacterianas. Entonces sirve como un buen sustrato para poder utilizarlo en aplicaciones que tienen que ver con evitar que la zona afectada, ya sea algún tipo de irritación, o algún tipo de corte, o algún tipo de inflamación, pueda verse afectada por bacterias, ¿no? Entonces, el quitosano es un buen ejemplo, ¿no?, de polímeros naturales que encontramos a partir de derivados de, por ejemplo, de exoesqueletos de crustáceos. Acá en el otro, estos son los gusanos de seda que les mencionaba al inicio, que se utilizan también para suturas. ¿Y por qué es que este tipo de sedas se utilizan? Porque están hechas basadas en proteínas. Entonces, es la probabilidad de que el cuerpo genere algún tipo de rechazo a materiales basados en este tipo de sedas es mínima, su toxicidad es mínima. Por eso es que actualmente se centran muchas investigaciones en el uso de este tipo de sedas naturales. Y no solo de la seda del Bombix, que es la seda del gusano de seda, literal, así se llama, gusano de seda, y tú tienes la seda en forma de estos ovillos, sino que también hay investigaciones que buscan el uso de seda, por ejemplo, de seda de araña. Las arañas tienen hasta 7, 8 glándulas y cada una de sus glándulas puede secretar una seda distinta a la otra. Si en algún momento, por ejemplo, ustedes van a los pantanos de Villa, ¿conocen los pantanos de Villa que está por Chorrillos, casi ya por la ex empresa Molitalia, por ahí que de repente conocen? Bueno, algún día por ahí curoseen, vayan a los pantanos de Villa y van a encontrar un montón de telas de araña gigantescas formadas por un tipo de araña que se llama la Argiope argentata. Entonces, ustedes al acercarse a esas telas de araña van a poder visualizar las diferentes estructuras que tiene toda la tela de la araña y van a poder visualizar que efectivamente son distintas, incluso en espesor y la forma como van tejiendo toda la tela de araña. Esa tela de araña, al igual que esta seda, están hechas de proteínas. Entonces, pueden servirte de inspiración para poder fabricar materiales basados en proteínas que finalmente no van a ser rechazadas por el cuerpo y van a poder ser utilizadas en aplicaciones biomédicas, por ejemplo, en hilos de sutura absorbibles. Ese es un gran ejemplo de este tipo de polímeros naturales. Y así como hay polímeros naturales que podemos encontrar en gusanos de seda, arañas, por ejemplo, polímeros naturales marinos que podemos obtener son el colágeno. La pregunta es, ¿por qué me interesaría obtener colágeno de alguna fuente renovable?
Si nos damos cuenta, por ejemplo, los huesos están formados de colágeno. Es una combinación entre un material orgánico, que es el colágeno, que es un polímero, y material inorgánico, que en este caso, en el caso de los huesos, el material inorgánico es la hidroxiapatita. Estos son los dos materiales que conforman el hueso y que les dan toda su estructura particular. ¿En qué otros lugares encontramos el colágeno? En la piel. Si se dan cuenta, en distintos lugares de todo nuestro ser tenemos colágeno. Entonces, ¿por qué no buscar alguna manera de poder obtener colágeno a partir de alguna fuente natural? Por ejemplo, especies marinas, distintas estructuras marinas que existen y que podemos aprovecharlas para obtener colágeno. Ahora, ojo, no es que tú agarras al pez, te llevas al pez y le quitas su colágeno. No. La idea es poder aprovechar subproductos de este tipo de estructuras marinas. Por ejemplo, el espinazo. El espinazo de este tipo de pez, tú primero pasas por un proceso, bueno, tú no pasas. El espinazo pasa por un proceso de desmineralización y a partir de esos procesos tú puedes remover la parte inorgánica para que finalmente te quedes con la parte orgánica. Y la parte orgánica es el colágeno. Entonces, mediante este tipo de procesos, tú puedes aprovechar tecnológicamente residuos de diferentes estructuras biológicas. ¿Qué otras estructuras biológicas podrías utilizar? Por ejemplo, erizos de mar, esponjas, diferentes tipos de pescado, ¿no? Acá en Perú tenemos una mega diversidad de recursos naturales, ¿no? E incluso hay diferentes tipos de desechos que se van creando, ¿no? A partir de este tipo de recursos naturales, que finalmente muchos de ellos no tienen algún tipo de aprovechamiento, simplemente son acumulados y son desechados, ¿no? Entonces, de alguna manera, con el fin de poder aprovecharlos y darles un valor agregado, ¿no? Es que se puede utilizar este tipo de desechos para obtener colágeno. Y el colágeno, al ser un polímero que también se encuentra en nosotros, puede ser utilizado para poder obtener diferentes materiales. Por ejemplo, en tipos de membranas, esponjas, fibras, hidrogeles, y todos estos biomateriales pueden ser utilizados específicamente en qué aplicaciones, como sistemas de liberación controlada de fármacos, por ejemplo. Este es un área en el cual tú buscas proteger al fármaco para que cuando ingrese dentro del cuerpo no sea degradado tan fácilmente, de manera que pueda llegar toda la dosis al sitio objetivo. Entonces es una manera más eficiente de poder suministrar fármacos en un paciente. Luego también puede ser aplicado en todo lo que es wound dressing para temas de quemaduras, irritaciones, inflamaciones en la piel, ¿no? Poder desarrollar este tipo de hidrogeles que tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de agua, ¿no? Creando un ambiente favorable para poder ayudar en este tipo de casos, ¿no? En la piel, por ejemplo, de forma externa, a poder reducir todos estos tipos de inflamaciones, irritaciones, incluso quemaduras. Este tipo de materiales e incluso en otros, por ejemplo en biosensores, también se puede utilizar este tipo de biopolímeros como el colágeno, ¿no? Para poder monitorear algún tipo de parámetro, por ejemplo, glucosa, el lactato, por ejemplo, en personas que hacen deportes, o el cambio y de la temperatura, o incluso también el intercambio de los iones que van perdiendo constantemente los diferentes deportistas. O sea, hay diferentes tipos de aplicaciones en las cuales uno puede usar este tipo de polímeros que se extraen de derivados de estructuras biológicas. Y así como también puedes utilizar desechos de estructuras biológicas,
puedes irte por el otro lado, de ver cómo está hecha la naturaleza e inspirarte a partir de las estructuras que tú encuentras en la naturaleza. En las patas del gecko, por ejemplo, tienen estas fibrillas, como ven en la imagen de la presentación. Estas fibrillas están a una escala nanométrica, lo que le permite al gecko poder moverse en diferentes superficies sin caerse. Este tipo de estructuras a nivel nanométrico inspiran, por ejemplo, estructuras como el velcro, que también tienen un... Los panales de abeja tienen una estructura hexagonal, no porque así quisieron las abejas, ¿no? Porque igual pudieron hacer una estructura cuadrada, circular, un pentágono, ¿no? Pudieron hacer cualquier estructura, pero no. La naturaleza es tan inteligente que estas estructuras son hexagonales porque el área le permite guardar más miel a la abeja. Entonces, es más eficiente todo el proceso que ellas realizan. Entonces, ¿por qué no utilizar de inspiración las estructuras que hay en la naturaleza para poder desarrollar diferentes biomateriales? Si este tipo de panales tienen estructuras hexagonales y son más eficientes, me inspiro en ellas para poder desarrollar un tipo de material como el que vemos en la imagen, que es un scaffold, es un andamio, es una estructura que tiene poros hexagonales, los cuales al momento de entrar en contacto con un medio fisiológico podrían permitir un mejor paso del oxígeno, de la sangre, de distintos nutrientes, ¿no? Y de esta manera volverlo más eficiente. Así como este ejemplo de del panel de abejas, del velcro, hay diferentes estructuras biológicas en la naturaleza que nos pueden servir de inspiración. Por ejemplo, el color de las mariposas es porque estas en su interior tienen una estructura a nivel nanométrica, todo un arreglo que al momento de su interacción con la luz permiten que nosotros podamos ver ese amplio rango de colores. Entonces, todo esto se basa en las estructuras a diferentes escalas que hay en la naturaleza y que definitivamente nos pueden servir de inspiración para desarrollar diferentes tipos de biomateriales. Así como puedes inspirarte de o utilizar diferentes estructuras biológicas de animales, también puedes utilizar plantas. Por ejemplo, puedes utilizar, en este caso les muestro una hoja. Ustedes ven tres colores, pero esto es todo un proceso que se le conoce como descelularización. ¿De qué trata este proceso? Lo que busca este proceso es quedarte con toda la estructura del tejido u órgano con el cual estás trabajando. Pero ¿por qué quitarle las células a un órgano, un tejido, ya sea animal o vegetal? Porque al retirarle todas las células, todo el material genético, tú te quedas con toda la estructura, la cual te sirve como si fuera un andamio, el cual tú puedes estudiar, ya sea el sistema de vascularización que tienen este tipo de tejidos u órganos, para que posteriormente puedas utilizarlo en diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, para lo que se conoce como recelularización. Esto quiere decir que tú utilizas esta estructura a la cual le has quitado las células iniciales que tenía para luego colocarle unas células específicas. Por ejemplo, pueden ser células de alguna línea que tiene que ver con células humanas y poder estudiar el comportamiento con este tipo de patrones, este tipo de vascularización, y finalmente poder desarrollar estructuras similares, por ejemplo, con una bioimpresora 3D o algún tipo de y poder desarrollar diferentes implantes, ya sea en su totalidad el implante o
zonas del implante, las cuales requieren diferentes personas, ya sea por distintas enfermedades que puedan padecer. Es así que, por ejemplo, este tipo de estructuras vegetales, como les decía, las puedes recelularizar para poder seguir estudiando cómo es que están vascularizados todo este tipo de estructuras biológicas. Así como puedes utilizar fuentes y estructuras vegetales, hemos visto que puedes utilizar Parece que Karen está con problemas de conexión. A ver, vamos a esperarla unos minutitos para que se reconecte. A ver. Mientras tanto, puedo ir mencionándoles que pueden ir dejando en el chat o pueden ir escribiendo también sus preguntas para después de la ponencia. Eh, Vamos a esperar unos minutitos y en breve debería estar conectándose de nuevo. Ahí está. Karen, ¿estás por ahí? Sí. Disculpen, no sé qué pasó con mi internet y Todo me bien. sacaron del sistema. Y bueno, como iba terminando la presentación, uno puede utilizar distintas estructuras biológicas, ya sea para aprovecharlas tecnológicamente, algún tipo de residuo que éstas puedan generar, o incluso inspirarte a partir de las estructuras que naturalmente presentan para que uno pueda desarrollar distintos materiales y estos puedan ser aplicados, por ejemplo, hoy hemos visto en aplicaciones biomédicas, pero también estos pueden extenderse para aplicaciones en agricultura, por ejemplo, en el contacto con plantas, hacer hidrogeles que puedan suministrar fertilizantes o cierta humectación a diferentes cultivos. En aplicaciones energéticas también pueden utilizarse en dispositivos de almacenamiento de energía y así
se pueden utilizar distintas estructuras biológicas para distintas aplicaciones. Es un área es un área multidisciplinaria en el cual estudiantes, investigadores, profesores de distintas áreas participan para poder seguir investigando y desarrollando diferentes materiales. Gracias. Muchas gracias, Karen. De verdad, muy linda tu presentación. Súper interesante todo lo que haces, todo lo que has mencionado. Personalmente no sabía mucho de biomateriales, pero he quedado realmente fascinada. Y sobre todo cómo se inspira mucho de lo que uno ve, ¿no? De la naturaleza, de todo lo que nos rodea para poder salir con soluciones a cosas del día a día, no solamente al área Exacto. médica, sino a Sí. pequeñas cositas que uno va viendo. Sí, diferentes estructuras que hay en la naturaleza que a veces pasan desapercibidas, pero si tú les prestas atención, verás que te puedan dar una solución. Exacto, Es mucho cierto. esto de observar tu alrededor, ¿no? Y, luego, y cómo funciona esto, y luego ir sacando. Claro, ¿de qué está hecho? ¿Por qué no presenta algo negativo cuando entra en contacto conmigo? ¿De qué estará hecho? ¿De qué está formado? ¿O por qué cuando interactúa, por ejemplo, las mariposas? ¿Por qué tienen tantos colores, no? Todo eso se va descubriendo que es parte de estructuras naturales que existen en ellas. Sí. Perfecto. Y como dice también Ana Lucía en el chat, ¿no? Por ejemplo, los geckos o esto de las patitas que tienen que mencionarse también se usan para el velcro y también para las cintas adhesivas. Sí, sí. Hay diferentes mecanismos en función a estos animales, por ejemplo, que suben distintas superficies sin tener la necesidad de tener alguna ayuda, por ejemplo, este, mecánica o algo, ¿no? De poder sostenerse por las paredes o cualquier superficie, sí. Buenísimo, muchas gracias. Vamos Ok. con preguntas que puedan haber por ahí. Sí, sí. En el chat pueden ir escribiéndolo, pueden también levantar la mano si desean. Sí. A ver, mientras llegan las preguntas, si no, a ver, Ana Lucía, tú misma eres. Sí, hola, buenas tardes, Hola, ¿qué Karen. tal? Sí, a mí me ha gustado bastante también el tema del que has hablado y sí, realmente me ha parecido interesante y los ejemplos que has dado han sido muy sencillos de entender. Tenía una pregunta con respecto a los materiales metálicos. Ujú. ¿Cómo o qué mecanismos se aprovechan para que el organismo no lo rechace? En el caso de materiales metálicos, estos tienen que ser, por ejemplo, eh, que no puedan ser corroídos. Lo que pasa es que cuando entran en contacto con el cuerpo, nuestro sistema es abundante agua, plasma, sangre, proteínas, etc. Entonces, la estructura de los materiales metálicos, en este caso, tienen que ser, por ejemplo, o derivados de óxido de titanio o acero inoxidable, que cuando entren en contacto con el medio fisiológico no puedan ser corroídos. Luego que la ventaja de un material, por ejemplo, metálico frente a un polímero, un material derivado de un polímero, es sus propiedades mecánicas. Tiene una alta resistencia. Por ejemplo, si específicamente el biomaterial metálico va para algún reemplazo de alguna fractura de hueso, lo más probable es que sea más exitoso que si utilices un biomaterial basado en polímero, porque el metal definitivamente va a aguantar una mayor carga, ¿no? En función a un material polimérico. Y sí, hay diferentes ventajas, largas ventajas de los materiales metálicos. Sobre todo se utilizan cuando tienes la visión de que el reemplazo o el implante vaya a quedarse por ahí por muchos años. Por ejemplo, un reemplazo de cadera, tú buscas que se quede al menos unos 5, 10, 15, 25 años para que no tengas que intervenir, que sea muy invasivo para el usuario. En cambio, si es algo momentáneo, por algunos meses o tal vez alguna operación y has tenido que cerrar alguna fisura,
se pueden utilizar polímeros que puedan ser absorbibles dentro del cuerpo. Esto es lo más recomendable. Entonces, el utilizar y las ventajas de algún biomaterial metálico frente a algún biomaterial polimérico va a depender mucho a dónde se va a utilizar y qué es lo que se está buscando. Pero ambos tienen sus ventajas. Okay. ¿Podría ser que quizás salga una respuesta quizás inmunológica por parte del organismo? Podría ser, hay algunos casos que el cuerpo pueda rechazarlo, pueda mostrar algo, pero antes de llegar a la etapa de in vivo, uno hace pruebas in vitro. Entonces ahí es donde tú tienes que, mediante el diseño experimental, ver cómo va, cómo se van dando las cosas, ¿no? Los resultados, mediante la interacción entre el biomaterial metálico que estés estudiando frente a algún cultivo a nivel in vitro. Y de ahí, si Claro. todo sale bien, pues continúas el proceso hasta llegar un in vivo, tal vez, por ejemplo, en ratones, animales modelos, ¿no? Ratones, conejos, por ahí. Pero sí, puede darse el caso que ocurra algún rechazo inmunológico, o sea, alguna respuesta inmunológica, pero antes de llegar al implante, como te digo, se pasan por etapas, ¿no? La primera es un estudio in vitro. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, ok, Ana. Gracias, Ana Lucía. Álvaro Pacheco en el chat pregunta, ¿cómo perciben el futuro de estos materiales en el Perú? En el Perú, en mi opinión, percibo que hay una gran oportunidad de poder aprovechar ya sea desechos de distintas líneas de producción o líneas de actividades, ya sea que tienen que ver con acuicultura, con ganadería o con alguna otra. Se pueden aprovechar estos desechos, pero para poder aprovecharlos tienes que conocer de qué están hechos y en qué los podrías utilizar, o sea, en qué los podrías aprovechar. Si no se supiera que las estructuras de los pescados también tienen colágeno, no se podrían aprovechar para obtener colágeno de estas estructuras. Entonces yo creo que sí hay una gran oportunidad para poder investigar más acerca de estructuras biológicas y poder ver en qué aplicaciones o redireccionamiento se pueden utilizar este tipo de estructuras. Y como les comentaba, este tipo de investigación son multidisciplinarias en el cual pueden participar investigadores de distintas áreas, biológica, química, incluso físicos, ingenieros, de todos. Una pregunta como para continuar la consulta de Álvaro. ¿Algún biomaterial que se ha realizado, por ejemplo, como investigación de alguna tesis o de algún un proyecto peruano que se utilice en la industria o si no en la biomedicina? Ahorita lo que se viene investigando bastante es el tema eh, de los biomateriales en 3D. Lo que pasa es que hay todo un tema en cuanto a la lista de espera, en cuanto a trasplantes y tejidos y órganos que se necesitan actualmente en el Perú, no solamente en el Perú, bueno, a nivel mundial. Entonces se busca poder fabricarlos con bioimpresión 3D. Entonces aún están todavía en el desarrollo de este tipo de implantes, ¿no? Basados en biomateriales, incluso que puedes utilizar lo que se le conoce como biotintas a base de polímeros. Específicamente todo esto está todavía en investigación y a nivel comercial no recuerdo ahorita una empresa, pero sí recuerdo que había una empresa que había fabricado algún tipo de prótesis, en el caso, si no me equivoco, del brazo o en alguna zona por el lado de la pierna. Pero todo esto igual aún sigue en investigación porque a veces falla algún tipo de propiedad. Si bien los materiales que uno puede buscar no presentan algún tipo de rechazo con el cuerpo, pero lo que podría fallar son las propiedades
resistir la carga, la flexibilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de la mano, el hecho de moverla implica, ¿no?, que la piel tenga flexibilidad. Entonces el biomaterial o el implante en esta zona tendrá que tener toda esta flexibilidad. No solamente no presentar algún tipo de rechazo al contacto de la piel, sino que también debe tener distintas propiedades. Una de ellas, flexibilidad. Muchas gracias. Ok. Alejandra León pregunta, creo que antes han salido casos de biomateriales, especialmente metales, que causaban efectos adversos en las personas. ¿Cómo podría mejorar esto? En el caso de que si presentan algún tipo de rechazo, justo lo que le mencionaba, creo que era Ana Lucía, el tema de poder ensayarlos en un nivel in vitro hasta ver que efectivamente no generen algún tipo de, por ejemplo, uno tiene un biomaterial y lo estudia frente a una línea celular y tú ves la viabilidad de las células. Estas mueren, se proliferan, es decir, siguen dividiendo, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es su comportamiento cuando entran en contacto con este tipo de material o superficie que uno está desarrollando? Entonces, es ahí, en esa etapa en la cual se deberían ir viendo los distintos cambios antes de llegar al implante in vivo y que en ese momento pueda aparecer algún tipo de rechazo. Entonces, en este contexto, creo que debería estar bien diseñado todo el tema experimental, ¿no? Para evitar los rechazos ya en el implante in vivo incluso. Por eso, antes de llegar a hacer un implante in vivo, pasa pues por el implante, por la interacción in vitro y de ahí por el in vivo, pero en animales modelo, que son, por ejemplo, ratones, conejos, incluso cerdos. Es muy parecido, por ejemplo, tal vez haciendo una comparación un poco sacada de cuadro, pero con el tema de las vacunas, que primero se prueba in vitro, luego en ciertas células, en otras en Claro. piel, y de ahí... Y de ahí hay fases, porque, por ejemplo, en el COVID fue una de las, como que los hits, porque encontraron voluntarios, pero así, Claro. que no suele ocurrir para otro tipo de investigaciones. Buscan voluntarios, pero nadie aparece. COVID, pero sobraron voluntarios, por así decirlo. Depende mucho de la finalidad o a quién estaría beneficiando, por ejemplo, personas Sí, que están en trasplante o específicamente en ciertas zonas de la piel que necesiten el uso de ese biomaterial también es mucho más difícil, ¿no? sí, depende del contexto, como tú dices, Ani, es cierto. Gracias. Alicia ha levantado la mano. ¿Tienes Sí, una Alicia. pregunta? Ujú. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Dale. Siguiendo más o menos con lo que se estaba hablando hace un momento, ¿usted tiene algún conocimiento de algún biomaterial que, a pesar de haber pasado las fases y haber sido utilizado, por alguna razón se ha retirado del mercado o retirado del uso y han sabido por qué? En el caso de retirado del mercado, en cuanto a biomateriales, es algo poco probable. Lo que más suele ocurrir es con el tema de fármacos, más que con el biomaterial en sí. Si, por ejemplo, no sé si por ahí recuerdan el tema de la talidomida, que era un fármaco que consumían personas embarazadas para poder aliviar el tema de las náuseas y todas las etapas que pasaban durante el embarazo. Entonces, en el caso de fármacos, sí suele ocurrir más eso, porque en el caso de la talidomida hubo, en el proceso de producción, hubo un cambio en su estructura. Es como si tuviéramos dos manos, la derecha funciona bien y la izquierda causa algún tipo de respuesta en el cuerpo. Entonces, al momento de sacar toda la línea de la talidomida en los años 50, 60, 70 por ahí, en vez de que la producción sacara la estructura derecha, sacaron la izquierda, y esta izquierda desencadenó todo un tema de daños en el feto, incluso malformaciones en los fetos.
Entonces, esto suele ocurrir más a nivel de fármacos, cuando uno está desarrollando fármacos, es donde suele aparecer más, que salga a ser comercializado y una vez comercializado se ha detectado la falla y se ha retirado del mercado. Ahí es donde suele ocurrir más, Ana Lucía, creo que. O Lucía, Alicia. Alicia, perdón. Ahí es donde suele ocurrir más. Muchas gracias. No sé si es que hay más preguntas. Tenemos todavía unos minutitos. Mientras van formulando sus preguntas, y no aprovecho en hacerte una consulta. Sí. ¿Cómo así, por ejemplo, cuando nos mostrabas... ay, ya se me olvidó. Lo de la hidroxiapatita, por ejemplo, o la extracción del colágeno. Del ¿Cómo colágeno. se dieron cuenta de esto? Tipo, vieron, o sea, no sé si es que es un poquito como de, no sé, encontré un montón de pescado, pucha, ¿cómo aprovecho esta merma de pescado? O fue más bien de, como, mira, no sé, pasé por un espectrómetro de masas y vi que tiene un montón de colágeno, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, ¿cómo así se logran ese tipo de descubrimientos? Lo primero es ver que en general las estructuras óseas están formadas ya de colágeno e hidroxiapatita. Entonces, si a nivel de ser humano tu estructura es así, entonces veamos qué hay en la naturaleza. Por ejemplo, en estructuras marinas, los espinazos y incluso las escamas también están hechas de colágeno en los peces. Entonces, sí, a nivel de pacientes hay ciertas deficiencias en tejidos y huesos que principalmente están hechas de colágeno. ¿Por qué no buscar una fuente alternativa que también sea natural para poder obtener este colágeno y poder fabricar materiales basados en colágeno, que yo ya sé que el colágeno está innato en nuestro cuerpo? Entonces, la hipótesis sería que este colágeno que se extrae de estructuras biológicas no genera algún rechazo cuando entra en contacto con el paciente. Entonces, más o menos por ahí es el contexto, donde tú vas y dices, esta estructura también tiene colágeno, también tiene hidroxiapatita. Entonces, ¿por qué no aprovecharla si sé que hay un nicho, hay un área, hay una demanda, ¿no?, que requieren estos materiales? Entonces se hace todo el proceso de poder retirar las impurezas, otro tipo de materiales que no son de tu interés, por ejemplo, todo lo inorgánico, y quedarte con lo orgánico, que en este caso sería el colágeno, ya sea del mismo espinazo y también de las escamas. Las escamas son una estructura bien curiosa porque no son lisas como uno imaginaría, no son capitas sobre capitas. Las escamas son fibras de colágeno que están, imagínense mi mano, está lleno de fibras. Y no es que las fibras van a estar así, sino que van a tener un giro, un ángulo entre capa y capa. Y todo eso conforman las escamas. Y hay distintas. Por ejemplo, esto se ve más en escamas más grandes, por ejemplo, la del paiche. Es una escama pues, de este tamaño. Vamos a comparar esta escama del paiche, que más o menos es así, con la de la tilapia, que es así literal. Entonces, estudiar estructuras más grandes te permiten también conocer un poco más y acceder un poco más a la estructura interna. Interesante. Ahí entiendo que hay mucho lo que es conocer la parte química de las cosas, pero también visualizar, ¿no? Tal vez el uso de un microscopio, Claro, se ciertas utilizan técnicas. bastante los SEM, TEM. Cuando la microestructura es alrededor de los micrómetros y eso, se utiliza bastante el SEM, un microscopio electrónico de barrido. Cuando va más allá, estás utilizando y fabricando suspensiones, partículas más pequeñas, alrededor de los 100, 150 nanómetros por ahí, se utiliza más el TEM, el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, sí, se utilizan bastante los microscopios.
Qué interesante, ha sido muy, muy interesante todo. No sé si es que hay alguna última pregunta. Si no, Karen, sería cuestión de agradecerte. Ha sido muy, No, muy gracias a usted. interesante todo. Eres bienvenida cuando no sé, encuentres algo o, o hayas realizado algo nuevo o desees participar nuevamente, eres completamente bienvenida. Gracias, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos los que han asistido y bueno, hasta una próxima oportunidad que podamos encontrarnos. Sí, Sí. muchas gracias. Antes de retirarnos, quería a todos los presentes invitarlos a la siguiente ponencia, que va a ser el próximo viernes, que va a estar a cargo de Juan David Ospina. Él es un investigador de Colombia que nos va a hablar acerca de lo que son los aptámeros, que son como secuencias que son altamente afines a algo, que en este caso lo va a utilizar como una prueba, perdón, como una herramienta de diagnóstico. Entonces nos va a contar un poquito acerca del uso de estos aptámeros. Y nuevamente, muchas gracias a todos por asistirnos. Gracias, Karen, por tu exposición. Estuvo súper lindo. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.